El día de mi boda, los dos ejércitos dejaron de matarse durante 6 horas. Solo 6. Ni una más. Lo suficiente para que los nobles brindaran, para que los sacerdotes encendieran incienso, para que los emisarios anotaran con tinta solemne que la unión entre la casa Valcor y la casa Sarren marcaría el inicio de una nueva era de paz. Mentira. No era paz. Era una pausa vigilada con cuchillos bajo la manga. Yo lo sabía porque había sido yo quien la había ordenado. No mi padre, duque de la frontera oriental, no el consejo de guerra de Sarren, no el alfa al que estaban a punto de entregarme como si yo fuera una joya diplomática con pulso. Yo, Mireia Valcor, Omega, hija menor, futura esposa del enemigo, y la única persona en ambos reinos que sabía exactamente cuántos hombres morirían si la ceremonia duraba más de lo acordado. Cuando las puertas del templo se abrieron, todos se pusieron de pie. Yo avancé sola, sin dama de compañía, sin sonrisa, sin temblor. El vestido era blanco, por supuesto, porque a los hombres poderosos les encanta fingir pureza en las cosas que usan como moneda. La tela arrastraba sobre piedra negra, y el velo me cubría hasta los labios, no por pudor, sino para ocultar mi aroma al pasar entre filas de alfas tensos que todavía olían a sangre seca y cuero mojado. Al fondo del altar me esperaba él. Aren Sarren, el alfa enemigo, general del norte, heredero militar de la casa que había incendiado ciudades en mi frontera. El hombre cuyo nombre se usaba en cunas para asustar cachorros y en trincheras para exigir disciplina. Yo lo había imaginado muchas veces antes de conocerlo. Nunca con flores detrás. Era más alto de lo que decían los rumores. Más delgado también. No tenía la belleza amable de los alfas de corte, esa que se construye con oro y espejos. La suya era otra clase de presencia. Más quieta, más peligrosa. Tenía la cara marcada por una línea fina junto a la boca, como si alguna vez alguien hubiera intentado callarlo con acero y hubiera fallado por muy poco. Sus ojos eran de ese gris que no parece color, sino clima. No me miró como un hombre mira a su novia. Me miró como un comandante evalúa una frontera que aún no entiende. Bien, yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Cuando llegué a su lado, el sacerdote empezó a recitar las cláusulas rituales del pacto: sangre, casa, invierno, herencia, obediencia, unión de territorios, futuras crías, estabilidad del continente. La misma porquería antigua envuelta en palabras sagradas para que pareciera menos sucia. No escuché casi nada. Estaba ocupada contando. 4 guardias de mi padre detrás de la columna izquierda, 3 arqueros de Sarren arriba del balcón occidental. Una mensajera con guantes verdes en la última fila. Mía, 2 acólitos falsos cerca del incienso. También míos, y en el patio exterior, ocultas en carros de agua y sacos de harina, 12 mujeres que nadie iba a mirar 2 veces, porque los hombres en guerra nunca notan a quienes cargan lo que los mantiene vivos. Yo sí, porque desde hacía 5 años, la guerra se movía por mis manos. No por espadas. Por rutas, por hambre, por fiebre, por retrasos minúsculos y errores colocados con precisión. La mitad del continente creía que el conflicto entre Valcor y Sarren se había estancado por la brutal equivalencia de fuerzas. Mentira otra vez. Se había estancado porque yo no dejé que ninguno de los dos lados ganara de verdad. Y ahora me estaban casando con el alfa al que más había saboteado sin que él lo supiera. El sacerdote nos pidió unir las manos. Aren extendió la suya. La observé un segundo antes de poner la mía encima. Tenía cicatrices viejas en los nudillos. Una vena tensa en la muñeca. Calor alfa contenido con una disciplina feroz. Cuando nuestros dedos se tocaron, sentí el leve choque de aroma que siempre existe cuando un alfa y una omega se encuentran demasiado cerca. Mi cuerpo reaccionó por reflejo. El suyo no se movió ni un milímetro. Eso me dijo 2 cosas de inmediato. La primera, tenía autocontrol real, no de salón. La segunda, no pensaba facilitarme nada. Perfecto. Yo tampoco. Por este vínculo, declaró el sacerdote, cesará la hostilidad entre norte y este. Aren habló por primera vez. Su voz no fue fuerte. Ni falta le hacía. Eso dependerá de más cosas que un matrimonio. Varios nobles intercambiaron miradas incómodas. Mi padre endureció la mandíbula. El sacerdote fingió no haber oído el matiz. Yo, debajo del velo, casi sonreí. No porque estuviera de acuerdo con él, sino porque acababa de confirmar que el hombre con el que me casaba no era estúpido. Y los hombres inteligentes son más difíciles de usar, pero mucho más interesantes de derrotar. Si alguien me hubiera preguntado cuándo empezó de verdad la guerra,
Yo no habría señalado la primera batalla ni el primer territorio tomado. Habría dicho, empezó en una cocina. Tenía 14 años la primera vez que entendí cómo se decide una campaña sin tocar un mapa. Mi madre seguía viva entonces. Todavía olía a lavanda, humo de romero y tinta, una combinación extraña para una duquesa, lo cual debió haberme alertado antes sobre la clase de mujer que era en realidad. Mientras mi padre y mi hermano León pasaban horas enteras con militares, banderas y discursos patrióticos, mi madre se sentaba con las proveedoras, con las lavanderas, con las cocineras de invierno. Sabía que Ruta se congelaba antes, que Aldea escondía trigo cuando venían recaudadores, que Oficial se emborrachaba los martes, que Capitán pagaba por carne y recibía hueso, que Comandante visitaba a escondidas una amante en el Paso de Cedro. Yo creía que era simple curiosidad, hasta que un día la vi corregir, con toda calma, un error accidental en un manifiesto de harina que iba al Frente Sur. La harina no llegó donde debía. Los soldados no marcharon cuando estaba previsto. Una emboscada nunca ocurrió. 200 hombres sobrevivieron sin saber por qué. Yo la confronté esa noche. Ella no negó nada. Solo me sirvió té, me observó durante un momento, y me dijo, los hombres creen que la guerra se decide donde cae el primer cuerpo. No, la guerra se decide mucho antes, cuando alguien controla lo que ese cuerpo iba a comer, oler, recibir, temer o esperar. ¿Entonces tú controlas la guerra? Pregunté, fascinada. Mi madre sonrió apenas. No, yo solo la desvío para que no se vuelva monstruo. Esa frase me acompañó toda la vida, porque poco después, mi madre murió. Fiebre pulmonar, dijeron. Yo nunca lo creí. Murió justo cuando empezaba a oponerse a las ambiciones de mi padre y de León, quienes ya soñaban con arrasar el norte, tomar las minas de sal negra de Sarren y reescribir el mapa con nuestra insignia encima. El día de su entierro, encontré en sus aposentos un cofre pequeño con 3 cosas, un cuaderno cifrado, una lista de nombres femeninos distribuidos en todo el territorio, y una aguja de plata envuelta en seda roja. No era una herencia sentimental, era una llave. Yo la usé. Durante los años siguientes construí, sin que mi padre lo sospechara, la red que mi madre había iniciado. Costureras que cosían mensajes en los dobladillos, parteras que contaban nacimientos y muertes antes que cualquier registrador, viudas que servían sopa a caravanas enteras y escuchaban más de lo que cualquiera imaginaba, muchachas de establo que podían saber la dirección de un regimiento solo oliendo el sudor seco de los caballos. Curanderas que distinguían si una fiebre venía de infección o de veneno. No les pagué con promesas vacías ni patriotismo. Les pagué con rutas seguras, medicinas, grano, nombres de hombres violentos y protección real cuando las cosas salían mal. No les pedí lealtad a la bandera. Les pedí lealtad entre ellas. Funcionó mejor. A los 19 años yo sabía más sobre el pulso de la guerra que la mitad del alto mando. A los 20, ya podía cambiar una campaña entera moviendo un convoy 3 horas tarde. A los 21, descubrí algo peor que al enemigo del norte. Descubrí que mi propio bando no quería ganar rápido. Quería lucrar largo. La guerra llenaba bolsillos. Justificaba impuestos. Desaparecía rivales. Daba gloria a quienes nunca pisaban lodo. Mi padre hablaba de honor y legado. León hablaba de victoria y destino. Yo veía las cuentas. Y las cuentas no mentían. La guerra no estaba devorando al reino por accidente. La estaban alimentando. Por eso, cuando comenzaron las negociaciones de matrimonio, no lloré, no supliqué, no me desmayé como toda la corte esperaba de una Omega bien educada. Lo tomé como lo que era. Una puerta. Peligrosa, humillante, útil, pero puerta al fin. Porque si me llevaban al corazón de Sarren, me acercaban al centro mismo de la máquina. Y yo llevaba años queriendo meter las manos ahí. El banquete de bodas fue una obra de teatro para gente entrenada en mentirse con elegancia. Mi padre levantó la copa y habló de reconciliación. Los consejeros de Sarren repitieron la palabra estabilidad tantas veces que perdió significado. Aren permaneció casi toda la noche en silencio, sentado a mi lado, respondiendo lo mínimo, observando lo máximo. No bebía. Apenas comía. Sus ojos se movían más que sus manos. Nada en él parecía distraído, aunque todos fingieran fiesta. Eso me interesó. La mayoría de los hombres poderosos, en su propia ceremonia de triunfo, se relajan aunque sea un poco. Él no. Cuando el último brindis terminó y los músicos bajaron el ritmo para permitir el desfile de comentarios venenosos envueltos en cortesía,
Nos condujeron a la suite nupcial como si el siguiente paso lógico de una tregua fuera cerrar dos linajes en una habitación y esperar descendencia. La puerta se cerró detrás de nosotros. El silencio cambió de textura. Me quité el velo antes que cualquier otra cosa. Aren me observó por primera vez, sin intermediarios. No con deseo, con claridad. Yo hice lo mismo. Sin el aparato ceremonial, se veía más cansado de lo que había parecido en el templo. No débil. Cansado. La diferencia importa. Los débiles buscan descansar. Los cansados no saben cómo. Fue él quien habló primero. Si tienes un cuchillo escondido, prefiero saberlo ahora. Me quité los pendientes, uno por uno, y los dejé sobre la mesa. Si trajera un cuchillo, no te lo diría. La esquina de su boca se movió apenas. No alcanzó a hacer sonrisa. Bien. Caminó hacia la ventana. Verificó los postigos, la chimenea y el segundo acceso lateral como un hombre que en cualquier cuarto sigue entrando como si fuera zona hostil. Yo, mientras tanto, me quité el collar nupcial que mi padre eligió y respiré por fin como persona, no como ofrenda. Aren notó el gesto. No tienes cara de mujer recién casada. Y tú no tienes cara de hombre que haya ganado algo. No lo he ganado. Correcto. Esa vez sí me miró con atención genuina. Pensé que serías más dócil, dijo. Pensé que serías más idiota. Nos medimos en silencio. Luego él hizo algo inesperado. Se desabrochó la capa de ceremonia, la dejó sobre una silla y dijo: no voy a tocarte esta noche. No cambió mi expresión, pero sí mi cálculo. ¿Por consideración? Pregunté. Por estrategia. Ahí estuvo la primera verdad útil entre nosotros. Aren apoyó ambas manos en el respaldo de una silla y continuó. Nos casaron para fabricar un símbolo. Si mañana sales con los ojos hinchados, olor a posesión reciente y una marca que toda la corte pueda celebrar, quedas reducida a pieza absorbida por mi casa. No necesito que subestimen lo que traes a la cabeza. Lo miré con más cuidado. Hablas como si ya supieras que no vine a obedecer. No necesitaba saberlo. Bastó con verte caminar al altar como si estuvieras contando soldados. El aire entre nosotros se tensó apenas. No respondió a la ligera. No improvisó. Estaba observando de verdad. Interesante. Entonces estamos empatados, dije. ¿En qué sentido? Tú ya entendiste que no soy decorativa. Yo ya entendí que tú tampoco eres solo un bruto con uniforme. Aren se sostuvo mi mirada. Todavía no sabes qué soy. Tú tampoco sabes qué soy yo. Su voz bajó apenas. Quiero cambiar eso. No sonó como seducción. Sonó como advertencia compartida. Esa noche dormimos en extremos opuestos de la misma habitación, con una espada ceremonial inutilizable colgada sobre la cama y dos respiraciones conscientes de la otra hasta el amanecer. No fue romántico. Fue el inicio de algo más peligroso, respeto táctico. Y el respeto táctico, entre dos personas obligadas a compartir techo, suele ser la puerta principal hacia el desastre. La capital de Sarren no se parecía a lo que me habían contado. No era una cueva de bárbaros vestidos de piel, ni una fortaleza tosca hecha solo de hierro y amenaza. Era una ciudad de piedra azul, canales estrechos, torres bajas diseñadas para resistir viento y plazas donde la gente caminaba rápido porque allí nadie tenía tiempo para pretender ocio aristocrático cuando el invierno estaba tan cerca. Me llevaron al palacio de Kar en una procesión contenida, escoltada por guardias que no sabían si vigilarme o medir cuánto tardaría en cometer un error. Yo los dejé mirar. Mientras tanto, registré salidas, postigos, jerarquías, servidumbre, tiempos de cambio entre turnos y, sobre todo, silencios. Siempre son los silencios los que delatan cómo funciona un lugar. En Sarren, los nobles callaban cuando entraba la consejera Mareniles. No por respeto, por temor. Era Beta, de unos 50 años, austera, seca, con ojos que parecían archivar pecados en tiempo real. Oficialmente administraba logística de guerra. En la práctica, llevaba en las manos media estructura del reino. Me vio la primera tarde en el comedor privado, evaluó mi vestido, mi postura y mi manera de no bajar los ojos, y decidió no perder tiempo. Dicen que en Valcor educan bien a sus omegas, comentó mientras se servía té. Depende de para qué las quieran usar, respondí. Maren alzó una ceja. Tal vez sobrevivas aquí. Aren, sentado al otro extremo, no intervino. Otra señal interesante. No sentía necesidad de salvarme, ni de exhibirme. Solo quería ver cómo jugaba. Esa misma semana entendí el orden real del palacio. El rey de Sarren firmaba,
El consejo opinaba. Los generales ejecutaban, pero quien hacía que la guerra siguiera respirando era Maren. Carbón, sal, aceites, hierro, supresores de aroma para unidades mixtas, sedantes para hospitales de campaña, pieles, forraje, puentes reparados, rutas limpias. La guerra no se ganaba con discursos. Se ganaba con inventarios exactos y gente demasiado cansada para volverse sentimental al tomar decisiones. Yo podría haberme llevado bien con ella. En otras circunstancias quizá hasta la habría admirado. El problema era que, 3 días después de mi llegada, encontré un sello suyo en un lote de informes alterados que llevaban meses pasando por mi red. Eso cambió todo, porque significaba que alguien en Sarren también estaba manipulando el curso del conflicto desde adentro. Y de pronto mi juego dejó de ser solitario. La primera vez que Aren me pidió opinión sobre una campaña, lo hizo sin testigos. Ocurrió 9 días después de la boda. Me llamó a una sala lateral donde había un mapa extendido sobre la mesa y 3 fichas de madera marcando los pasos fronterizos del este. Yo entré esperando una prueba menor, una provocación elegante o un intento de medir hasta dónde llegaba mi educación política. No era eso. Aren señaló el paso de barca. Si Valcor quisiera fingir retirada para tender una trampa aquí, ¿qué haría primero? No fingí sorpresa. Me acerqué al mapa, miré las posiciones y respondí de inmediato. No fingiría retirada. Incendiaría 2 graneros en territorio propio. Culparía a tus exploradores y obligaría a la aldea vecina a pedir protección. Mueves tropas para custodiar civiles y entonces, si te emboscan en el traslado. Aren no se movió. Específico. Es la clase de cosa que haría mi hermano León cuando quiere parecer más noble de lo que es. ¿Lo odias? Tomé una ficha de madera y la puse sobre el río bajo. Lo conozco. Aren dejó escapar el aire por la nariz. Casi una risa, sin sonido. Supuse bien al pedirte esto. ¿Por qué me lo preguntas a mí y no a tus estrategas? Porque mis estrategas piensan como hombres formados para ganar prestigio. Tú respondes como alguien que quiere impedir que la carnicería ocurra en primer lugar. La frase golpeó un lugar incómodo dentro de mí. Eso puede interpretarse como debilidad en una alfa corte. Lo sé, dijo. Por eso no lo pregunto en corte. Lo miré. Más lo conocía. Menos encajaba en el retrato monstruoso que había crecido escuchando. Eso no lo hacía bueno. Tampoco inocente. Había dirigido campañas. Había firmado ofensivas. Había dejado pueblos bajo ley marcial. Pero empezaba a haber una grieta entre el enemigo que me vendieron y el hombre real. Las grietas son peligrosas. Por ellas entra la verdad. Y a veces también el afecto. Así que me obligué a recordar lo que importaba. Yo no estaba allí para comprenderlo. Estaba allí para acabar con la maquinaria que lo rodeaba, aunque eso implicara usarlo. Aren empujó otro informe hacia mí. Un convoy de supresores desapareció hace 2 semanas antes de llegar al frente oeste. Oficialmente culparon al barro. Yo no le echo la culpa al barro cuando desaparecen cajas enteras con escolta armada. ¿Qué quieres que te diga? Si esto huele a incompetencia o a diseño. Levanté la hoja. Reconocí la ruta. Reconocí la firma. Reconocí el patrón. No era accidente. Era el mismo tipo de desvío quirúrgico que yo habría hecho. Pero no fui yo. Lo cual significaba algo aún peor. Había otra persona moviendo piezas con mi mismo idioma. Dejé el informe sobre la mesa. Quieren desestabilizar unidades mixtas. Sin supresores suficientes, los alfas pierden foco, las omegas se vuelven vulnerables, la cadena de mando se rompe. No es robo. Es preparación. ¿Para qué? Lo vi a los ojos. Para una escalada que justifique romper la tregua. Y en ese momento, ambos entendimos la misma verdad al mismo tiempo. Nuestro matrimonio no era el final de una guerra. Era el comienzo de una fase más refinada. 2 semanas después intentaron matarme. No a Aren. A mí. Fue durante una cena pequeña del Consejo Interno. Una de esas reuniones hipócritas donde hablan de equilibrio regional mientras deciden cuántos cuerpos soporta una frontera antes de volverse políticamente inconveniente. La copa estaba servida a mi derecha. Yo no la había tocado. Nunca toco una copa ya servida en casa ajena. Mi madre me lo enseñó después de que una baronesa demasiado ambiciosa intentó dormir para siempre a una rival con miel fermentada y cicuta. Aren estaba discutiendo con un general sobre la necesidad de retrasar movilizaciones hasta nuevo aviso. Maren y Les revisaba un pliego. Nadie me estaba mirando. Perfecto. Cambié discretamente mi copa por la del asiento vacío a mi izquierda y seguí escuchando.
12 minutos después, el consejero Javel, alfa antiguo, presumido y suficientemente estúpido para creer que el universo lo quería vivo para siempre, regresó del corredor, tomó su vino sin revisar y bebió 3 tragos largos mientras interrumpía a todos con su voz insoportable. Murió antes del postre. No de inmediato. Primero se le fue el color. Luego el pulso en la garganta empezó a latir raro. Después intentó ponerse de pie y cayó con la silla entera. El salón explotó en caos. Guardias. Gritos. Órdenes. Olor a ácido de miedo. Yo me quedé quieta. Aren no. Se puso de pie de golpe. Volteó hacia mí primero, no al cuerpo. Me vio intacta. Luego vio las copas. Luego me vio otra vez. Entendió. Más tarde, cuando todo quedó bajo control y el cadáver de Javel ya se había convertido en rumor útil para media ciudad, entró en mis aposentos sin anunciarse, cerró la puerta y dijo: «La copa era tuya». No lo negué. «Sí». «¿Cómo lo supiste?» «No lo supe. Lo sospeché». «¿Y la cambiaste sin decir nada?» «Si lo decía en voz alta». El culpable quemaba el rastro antes del amanecer. Aren se quedó mirándome con una mezcla extraña de irritación y reconocimiento. «Pudiste haber muerto». «No». «Javel sí». Ese no era el punto. Por primera vez desde que lo conocía, había enojo real en su voz. No contra mí exactamente. Más bien alrededor de mí. Como si mi posibilidad de daño le hubiera golpeado una fibra que él mismo no quería admitir. Eso me puso en alerta. No por miedo. Por la peligrosa sensación de que yo también estaba empezando a reaccionar de formas que no eran solo estratégicas. Aren dio un paso más cerca. «A partir de hoy vas con escolta doble. No necesito permiso para moverme». «No es permiso. Es orden». «No me das órdenes, Alfa». Se hizo un silencio breve, afilado. Luego su tono cambió. Bajó. Se volvió más controlado. «Entonces considéralo negociación entre personas que ya entienden que alguien quiere enterrarnos a los dos». Eso sí me hizo escuchar. «¿A quién crees que fue dirigido realmente?», pregunté. Aren sostuvo mi mirada. «No lo sé todavía. Y eso me preocupa más». «A mí también». Porque la pregunta correcta no era si el veneno era para la esposa nueva o para el viejo consejero. La pregunta correcta era: ¿quién ganaba con que el salón entero creyera que el primer golpe había caído por accidente? La respuesta llegó esa misma noche a través de mi red. 3 mensajes. Uno cosido en el borde de una funda. Uno dejado bajo una canasta de nabos en la cocina baja. Uno memorizado por una niña de establo que no sabía leer pero sí repetir sílabas sin fallar. Los 3 decían lo mismo en distinto idioma. Las órdenes verdaderas no salen del rey ni del consejo. Salen de una cámara sellada bajo el ala vieja. Eso me heló, porque yo ya había visto esa ala. Y estaba restringida incluso para miembros de sangre alta. A la mañana siguiente, hice lo que llevaba semanas evitando. Le dije la verdad suficiente a Aren para obligarlo a elegirme como aliada. No toda la verdad. Nunca toda. Solo la cantidad exacta. Hay una red dentro de tu palacio moviendo información, suministros y asesinatos selectivos, le dije, de pie junto a la mesa táctica de su estudio. Y no responde al rey. Aren apoyó ambas manos sobre la madera. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo años haciendo algo parecido en mi reino. Silencio. No desconcierto. No incredulidad. Pura atención. Continúa. Alguien ha estado prolongando esta guerra desde ambos lados. No para ganarla. Para explotarla. El matrimonio solo le sirve mientras sostenga la ilusión de paz. Si tú y yo empezamos a cooperar de verdad, nos vuelven problema. Y los problemas se eliminan. Aren bajó la vista un segundo, acomodando piezas invisibles. ¿Me estás diciendo que controlabas operaciones en Valcor? Te estoy diciendo que si tus inviernos no aplastaron mi frontera hace 2 años, fue porque yo hice desaparecer las reservas de clavos de tus puentes. Y si mi hermano no tomó el paso del cuervo el verano pasado, fue porque retrasé los mapas correctos 2 noches. Sus ojos subieron de golpe a los míos. No había ofensa. Había cálculo. Y algo más oscuro, más vivo. Eras tú. Sí. Tú mantuviste el empate. No por gloria. Para impedir una masacre total. Aren se enderezó lentamente. Yo perdí 4 generales por errores de suministro que nunca cuadraron. Mi hermano perdió 7 emboscadas por informes que llegaban demasiado perfectos como para ser sinceros. La esquina de la boca de Aren volvió a tensarse. Pero esta vez no parecía irritación. Parecía una especie de admiración furiosa. Me casaron con una tregua, dijo al fin. Y resulta que me enviaron a la arquitecta del caos.
No confundas caos con control fino. Jamás lo haría. Esa respuesta me recorrió la piel como si su voz hubiera cambiado de temperatura. Peligro. Muchísimo. Porque un enemigo que te teme es manejable. Un enemigo que empieza a entenderte. No. Entramos al ala vieja 3 noches después. No con armadura. Con ropa de servicio. Yo iba vestida como archivista menor. Aren como encargado nocturno de inspección. Había algo casi ofensivamente absurdo en ver al general, más temido del norte, cargando una caja de pergaminos viejos para parecer inofensivo. Pero funcionó. Bajamos por una escalera de mantenimiento detrás de la capilla interna. El aire olía a humedad, cera apagada y piedra sin sol. 2 pasillos. Una reja. Una puerta falsa detrás de un panel de madera carcomida. Y ahí estaba. La cámara. No grande. No impresionante. Eso fue lo peor. Las cosas que cambian el mundo rara vez viven en salones grandiosos. Prefieren cuartos bajos, mesas feas y hombres convencidos de que nadie los va a descubrir porque nadie importante se ensucia los zapatos. Había mapas. Libros contables. Correspondencia sellada con insignias tanto de Sarren como de Valcor. Órdenes de suministro duplicadas. Rutas de convoy compartidas entre enemigos. Listas de bajas alteradas para mantener subsidios militares inflados. Y nombres. Nombres suficientes como para pudrir 2 coronas. Mi padre estaba ahí. También León. También Mareniles. También 3 generales de Sarren. 2 banqueros neutrales. El prior del Templo del Norte y un comerciante de sal negra que todos creían simple intermediario. La guerra había dejado de ser guerra hacía mucho. Se había vuelto empresa. Aren leyó uno de los pliegos. Luego otro. Su mandíbula se endureció tanto que pensé que iba a romper el papel con la mano. Estos bastardos, dijo en voz tan baja que casi no sonó humana, vendieron rutas de evacuación civiles para mantener abiertas las minas del corredor. Y falsificaron fracasos diplomáticos, añadí. Míralo. Aquí. Rechazaron 2 propuestas de paz meses antes de mi boda, pero las registraron como inviables para culpar al orgullo de ambos bandos. Aren dejó el pliego sobre la mesa. No necesitó preguntarlo. Yo tampoco necesitaba decirlo. Pero igual lo dije. No nos casaron para unir reinos. Nos casaron para darle una cara hermosa a una maquinaria que ya estaba negociada por debajo. Aren se quedó de pie frente a la mesa, inmóvil, respirando lento. Ese tipo de inmovilidad que precede a la violencia, o al dominio absoluto de ella. ¿Qué propones? Preguntó al fin. Esa pregunta cambió todo. No qué hacemos. No qué sugieres. ¿Qué propones? Como si yo ya no fuera la esposa extranjera, ni la omega incómoda, ni la variable peligrosa. Como si ya estuviera sentado frente a su igual. Yo apoyé ambas manos sobre la mesa. No podemos exponer esto en corte todavía. Si lo hacemos sin asegurar archivos, tropas y rutas, matan a los testigos y convierten el escándalo en narrativa. Hay que asfixiarles primero la capacidad de moverse. Explícalo. Les cortamos la guerra. Aren alzó la vista. Continué. No los ejércitos. La guerra. Las rutas de carbón, sal, hierro refinado, correos sellados, pagos a mercenarios y envíos de supresores desviados. Les quitamos combustible, discreción y tiempo. Cuando intenten reaccionar, ya no tendrán con qué comprar silencio. La mirada de Aren se oscureció de una forma casi eléctrica. Llevas años queriendo hacer esto, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste sola? Lo miré de frente. Porque para derrumbar una red que vive de 2 coronas necesitas a alguien capaz de tomar un ejército antes de que otro idiota lo use contra civiles. Hubo una pausa. Después Aren dijo lo único correcto. Entonces usemos el mío. La parte más difícil de una revolución no es iniciarla. Es lograr que la gente adecuada crea que todavía está obedeciendo el orden, cuando en realidad ya está caminando fuera de él. Durante 11 días no dormimos más de 4 horas seguidas. Aren movía comandantes leales hacia puntos clave con pretexto de inspecciones de invierno. Yo activé cada hebra de mi red en territorio norte y este para interrumpir pagos, retrasar mensajeros, cambiar sellos y provocar auditorías simultáneas donde más dolía. Mareniles sospechó. Claro que sospechó. El problema para ella fue que también sospechaba de media corte. Y cuando un sistema entero está construido sobre traiciones compartidas, la paranoia deja de ser herramienta y se vuelve incendio. Yo misma me encargué del golpe más delicado. La caja de sal negra. Pequeña. Discreta. Mortal para la política del norte.
Las minas del corredor producían un mineral necesario para estabilizar medicinas de combate, tratar choques de feromona y conservar alimentos de campaña. Durante años habían inflado artificialmente la escasez para justificar más guerra, más control territorial y más contratos secretos. Yo intercepté un cargamento y reemplacé parte de su contenido por piedra común teñida. No para matar a nadie, para obligar a que, cuando los altos mandos intentaran usar sus reservas ocultas en plena crisis, quedara descubierto que los inventarios oficiales no coincidían con la realidad. Pánico administrativo. Mi especialidad favorita. La reacción fue hermosa. Primero, 2 comandantes se acusaron entre sí de robo. Luego, un banquero intentó huir. Después, Maren ordenó cerrar accesos al ala vieja y finalmente, mi padre envió un mensaje sellado exigiendo que me mantuvieran aislada de toda actividad política por seguridad emocional propia de mi condición. Eso casi me hizo reír. Yo sostuve el papel frente a Aren y le pregunté, ¿qué parte prefieres? ¿Cuando me llama emotiva o cuando finge preocuparse por mí? Aren, que ya había dejado atrás toda cortesía posible hacia cualquier involucrado, respondió. La parte donde subestima a la mujer que lo va a destruir. Sí, eso fue lo que dijo. Y por primera vez en todo nuestro matrimonio, no sonó como una alianza provisional. Sonó personal. Lo sentí en la piel antes que en la razón. Tuve que recordarme, con fuerza, que el deseo no vuelve inocente a nadie. Porque sí, ya estaba ahí. En las madrugadas de mapa y tinta, en la manera en que Aren escuchaba mis planes sin esa condescendencia que tantos hombres confunden con liderazgo, en cómo nunca intentó marcarme, poseerme ni usar el matrimonio como derecho físico, en la violencia controlada con que defendía a los suyos, y en cómo había empezado, sin decirlo, a colocarme dentro de esa categoría. Era peligroso. También era verdad. La noche antes del golpe final, estábamos solos en la sala de estrategia. Había nieve en los balcones y media capital dormía ignorando que al amanecer no iba a reconocer el orden que daba por eterno. Yo estaba corrigiendo la última ruta de bloqueo cuando Aren preguntó, «Si no te hubieran obligado a casarte conmigo, ¿habrías venido de todos modos?» No levanté la vista de inmediato. «No, honesta, siempre». «Entonces formula mejor la respuesta», dijo. «No me digas lo que no habría ocurrido. Dime qué habrías hecho». Levanté la vista. Aren estaba de pie frente a la chimenea apagada, sin capa, con las mangas remangadas y esa expresión rara que solo aparecía cuando el cansancio y la lucidez se le mezclaban demasiado. Pensé la verdad antes de decirla. Habría seguido retrasando matanzas desde lejos hasta que una de las 2 casas sospechara lo suficiente para empezar a casarme. Después habría desaparecido a las mujeres de mi red y me habría ido al sur con archivos suficientes para incendiar reputaciones durante una década. Aren asintió. «Suena a un plan digno de ti». «Lo es». Luego él hizo una pregunta mucho peor. ¿Y ahora? Ese ahora no era táctico. No preguntaba por rutas ni arrestos. Preguntaba por algo que ninguno de los dos había decidido nombrar todavía. Me obligué a mantener la voz estable. «Ahora primero ganamos esto. Y después». Lo miré en silencio. Aren dio un paso apenas. No invasivo. Solo claro. «Después decides si sigo siendo el enemigo con el que te obligaron a casarte, o el hombre que estuvo a tu lado cuando derribaste la guerra». El corazón me dio un golpe seco, molesto, vivo. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque la tenía demasiado cerca. Y yo aún no confiaba en ninguna verdad que llegara acompañada de esa clase de calor. El amanecer del derrumbe llegó sin trompetas. Me habría decepcionado si yo fuera más sentimental. A la 6ª campana, 3 depósitos de sal quedaron bajo custodia militar leal a Aren. A la 7ª, 2 mensajeros con órdenes falsas fueron interceptados con sellos duplicados. A la 8ª, el banco de guerra del corredor amaneció auditado por orden real firmada la noche anterior, por un rey que apenas había entendido que su propio consejo lo usaba como emblema fatigado. A la 9ª, arrestaron a Maren y Les. Y a la 10ª, mi padre intentó tomar los cuarteles del puente central usando hombres de león infiltrados entre la guardia ceremonial. Ese fue el error que lo condenó. Porque yo lo esperaba. Siempre supe que si alguna vez se veía arrinconado, mi padre elegiría violencia antes que vergüenza. Yo estaba en la galería alta del salón de guerra cuando sonaron las primeras hojas de acero abajo. No grité. No corrí. No me desplomé como la nobleza inútil hacía cuando la realidad entraba por fin en sus habitaciones. Me acerqué al borde de piedra y vi el caos desplegarse con la precisión repugnante de una predicción cumplida. León venía al frente del intento,
armadura media, capa de Valcor, sonrisa de hombre que cree que todavía puede dar la vuelta a todo con suficiente brutalidad. Aren ya estaba ahí. Espada en mano, calma de invierno, guardia cerrada. Lo más sensato habría sido dejar que el asunto se resolviera abajo. Yo nunca he sido particularmente sensata cuando hay algo mío en juego. Saqué del interior del corsé ceremonial una pequeña esfera de vidrio azul y la arrojé al centro del salón. Estalló con un golpe seco. No era explosivo. Era polvo irritante de raíz amarga, concentrado para nublar olfato alfa durante minutos críticos. Mi regalo personal de contingencia. Los hombres del león tosieron, perdieron orientación, retrocedieron mal. Los de Aren, advertidos la noche anterior, se cubrieron con paños internos ya preparados. León levantó la vista hacia mí, incrédulo. ¿Tú? Rugió. ¿Tú hiciste esto? Yo apoyé ambas manos en la baranda. No, hermano. Yo lo detuve durante años. Tú hiciste esto. Su cara cambió. No de duda, de comprensión tardía. Entendió al fin por qué ciertos triunfos nunca llegaron. Porque algunas rutas fallaban. Porque tantas oportunidades casi perfectas terminaban deshaciéndose en el último momento. Me buscó con una furia que habría sido casi infantil de no venir bañada en tanta sangre ajena. Eres una traidora. Negué muy despacio. Traidor es el hombre que vende tumbas y luego las llama gloria. León avanzó hacia la escalera. Aren se interpuso. El choque entre ambos sonó como hierro golpeando campanas rotas. Mi padre apareció por la puerta lateral del salón, rodeado de hombres propios, todavía aferrado a esa dignidad hueca de quienes creen que el apellido puede detener consecuencias. Al verme arriba, vestida de blanco aún, sin pánico, sin súplica, se quedó quieto solo un segundo. Fue suficiente. Le dije la verdad que llevaba años guardándome. Mamá sabía lo que hacías. El golpe fue visible. Más fuerte que cualquier arma. Mi padre palideció. Cállate. No murió sin entenderte. Murió porque te entendió demasiado bien. Los nobles alrededor empezaron a mirarlo no como patriarca, sino como grieta. Eso era lo único que faltaba. La fuerza no tumba a todos los poderosos. La vergüenza pública sí. Aren desarmó a León con un giro brutal de muñeca y lo arrojó al suelo antes de que alcanzara la escalera. Los guardias lo redujeron. Mi padre intentó ordenar a sus hombres que tomaran el salón, pero ya era tarde. La mitad había oído suficiente. La otra mitad había visto suficiente. Y lo más importante, nadie sabía ya de qué lado estaba el poder verdadero. Entonces hablé. No como hija, no como esposa, no como pieza diplomática. Como la mujer que llevaba años sosteniendo el equilibrio mientras hombres peores se repartían cadáveres y medallas. La guerra terminó, dije, y mi voz llenó el salón sin necesidad de gritar. No por este matrimonio. No por ustedes. Terminó porque ya no hay rutas que vender, ni archivos que ocultar, ni más hambre que puedan administrar para llamar destino a su codicia. Nadie se movió. Continué. Cada documento relevante ya salió del palacio. Cada depósito clave está asegurado. Cada nombre involucrado está duplicado en 5 lugares distintos. Si uno solo de ustedes intenta convertir esto en una purga silenciosa, la verdad llegará a todas las provincias antes de la próxima luna. Un consejero tembló. Otro bajó la vista. Mi padre, en cambio, me miró con un odio tan puro que, de no haberlo conocido desde siempre, quizá me habría dado miedo. No eras más que una omega, escupió. Ahí sí sonreí. No grande, no amable. La sonrisa exacta que se reserva para las personas que por fin entienden demasiado tarde con quien estaban hablando. Ese fue tu error favorito. Los juicios tardaron meses. Las ejecuciones menos. Pero el final real de la guerra no llegó cuando cayó la primera cabeza, ni cuando mi padre perdió todos sus títulos, ni cuando León fue enviado al norte helado a pudrirse entre los restos de la gloria que tanto adoraba. Llegó después. Más silencioso. Más raro. En las mesas. En las rutas. En los cuerpos. Porque terminar una guerra verdadera implica desmontar el hábito de ella. Las primeras semanas después del derrumbe, ambos reinos parecían animales lastimados que no sabían dejar de morder. Había comandantes que querían vengarse de años robados. Viudas que no distinguían entre justicia y hambre de que alguien más sufriera. Mercenarios buscando nuevo dueño. Nobles desesperados por reconvertir su corrupción en patriotismo tardío. Yo trabajé más en esos 3 meses que en toda la década anterior. No dormía casi nada. Firmaba rutas de alimentos, acompañaba auditorías,
reabría hospitales cerrados por insuficiencia presupuestal, y, sobre todo, defendía una idea que muchos odiaban, que la paz sin redistribución era solo una tregua elegante. Aren hizo lo propio desde el mando militar. Retiró oficiales comprados. Fusionó unidades enemigas bajo disciplina mixta. Prohibió represalias sobre aldeas fronterizas. Castigó a propios con la misma dureza que a ajenos. Eso le costó admiración fácil y le ganó algo mucho más valioso: obediencia sin ilusión. Nos veíamos todo el tiempo. A veces por trabajo, a veces porque terminábamos en la misma sala a la misma hora, demasiado cansados para fingir que el otro no se había vuelto parte de la arquitectura del día. No habíamos consumado el matrimonio. No habíamos decidido si aquello seguía siendo obligación, alianza, amistad peligrosa o una clase de amor demasiado adulta para nacer en frases bonitas. Pero el cuerpo tiene maneras propias de reconocer territorio emocional. Yo ya sabía cuando Aren entraba a una habitación sin verlo. Él ya sabía cuando mi silencio significaba cálculo, y cuando significaba agotamiento. Una noche, al fin, colapsé. No dramáticamente. No con fiebre ni lágrimas épicas. Simplemente me quedé dormida sentada sobre un montón de informes en la biblioteca de invierno. Desperté envuelta en una capa pesada que olía a bosque frío y acero limpio. Aren estaba al otro lado de la mesa, revisando documentos con una vela baja. Lo miré sin hablar. Él tampoco habló de inmediato. Solo dejó el pliego que estaba leyendo y dijo: «Te dormiste encima de la reforma tributaria. Eso suena como castigo divino». Mi voz salió áspera. «No sabía que me ibas a cubrir con tu capa». «Qué intimidad tan escandalosa». «No te emociones. También cubrí un mapa. No significa que quiera casarme con él». Lo observé unos segundos. «Ya estás casado conmigo. Sigo considerando apelarlo». Y así, sin música, sin juramentos, sin grandes escenas, nos reímos por primera vez como dos personas que habían sobrevivido lo suficiente para dejar entrar algo de aire. Fue peor que cualquier beso, porque me dio esperanza. Y la esperanza, después de años de guerra, es la sustancia más aterradora que existe. Me besó mucho después. Demasiado después para llamarlo impulso. Ocurrió el día en que logramos firmar el nuevo acuerdo de fronteras, con corredores abiertos, administración conjunta de las minas y supervisión civil en el abastecimiento militar. Era, en términos políticos, una locura necesaria. En términos personales, el cierre de todo lo que había empezado el día de nuestra boda. El salón se vació al anochecer. Yo me quedé sola junto a una ventana alta, mirando nieve derretida caer de los techos. Escuché sus pasos antes de oír su voz. «Ganaste», dijo Aren. Negué levemente. «No sola». «No. Pero fuiste la primera en ver que el enemigo estaba en otro lado». Me giré hacia él. «¿Y tú?» «Yo fui lo bastante listo para dejar de tratar de pelear contigo. Te tomó tiempo. Soy hombre de procesos lentos». Lo miré más de la cuenta. Él también. Había algo distinto en esa noche. No más suave. Más claro. Como cuando se derrite el hielo de una ventana y por fin ves completo el paisaje que antes solo intuías. Aren se acercó un paso. «Todavía no sé si alguna vez me vas a perdonar haber sido el alfa al que te obligaron a unirte. No te culpo por eso». «No», bajó la voz. «Pero sí por otras cosas». Asentí. «Sí. Entonces déjame hacerte una pregunta correcta. No si me perdonas. No todavía. Solo esto. ¿Sigues viéndome como enemigo?» Pensé la respuesta. La pensé de verdad. No con ganas de protegerme. No con prisa por ceder. La verdad tardó, pero llegó limpia. «No», dije. «Ya no». Sus ojos no brillaron. No cambió la respiración. No hizo ese tipo de gesto exagerado que los hombres que no entienden la gravedad de ciertas respuestas suelen hacer. Solo dio otro paso. «¿Y como marido?» Exhalé una risa breve. «Eres muy ambicioso para alguien que empezó siendo un problema diplomático. Prefiero aspirar alto». Aren levantó una mano, despacio, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme. No lo hice. Sus dedos rozaron apenas mi mandíbula, como si todavía estuviera aprendiendo que conmigo no había conquista posible, solo consentimiento o nada. «Mireya», dijo mi nombre como si no quisiera estropearlo. «Si alguna vez esto deja de ser obligación, quiero estar aquí cuando ocurra. No prometí eternidades. No declaré amor. No soy tonta, ni joven, ni tan hambrienta de ser elegida como para regalar palabras enormes solo porque la noche está bonita. Hice algo más sincero. Me incliné yo primero. Lo besé una vez.
sin prisa, sin deuda. Él me respondió con la misma contención feroz que usaba en batalla, como si entendiera que incluso ese momento podía romperse si lo tomaba con arrogancia. Cuando nos separamos, apoyé la frente un instante contra su pecho y murmuré: «No confundas esto con victoria». Su mano se cerró con suavidad en mi cintura. «Jamás. Las victorias son fáciles de contar. Esto no. No, esto no». Los cronistas, años después, simplificaron todo de manera obscena. Dijeron que una Omega fue entregada en matrimonio y terminó enamorando al alfa enemigo hasta traer la paz. Que el amor suavizó fronteras. Que la unión sagrada curó heridas ancestrales. Que la feminidad correcta, colocada en el lugar correcto, logró domesticar la violencia de los hombres. Idiotas. Nada de eso ocurrió así. Yo no suavicé nada. No fui moneda redimida por romance. No pacifiqué al norte con dulzura. Lo que hice fue otra cosa. Leí libros contables mientras otros escribían poemas patrióticos. Escuché a mujeres invisibles mientras los hombres se escuchaban a sí mismos. Descubrí que la guerra tenía arterias, no solo ejércitos, y metí la mano hasta el codo en esas arterias hasta que el monstruo dejó de alimentarse. Sí, me obligaron a casarme con el alfa enemigo. Sí, terminé construyendo algo real con él. Pero eso vino después. Después de la estrategia, después del riesgo. Después de entender que nadie iba a darme poder por buena conducta, y que si quería salvar algo de ese continente roto, iba a tener que ensuciarme más que todos los hombres que juraban protegerlo. A veces me preguntan cuál fue el momento en que supe que por fin había ganado. No fue el día de mi boda, no fue el día en que arrestaron a mi padre, no fue siquiera el día en que Aren dejó de mirarme como variable y empezó a mirarme como par. Fue otro, mucho más pequeño. Una tarde, meses después, salí a uno de los patios bajos del palacio y vi a dos niñas jugando a la guerra con piezas de madera. Una era hija de un herrero del norte. La otra, sobrina de una lavandera llegada del este. No estaban repitiendo bandos viejos. No decían yo soy Sarren o yo soy Valcor. Decían otra cosa. Tú cuidas la ruta. Yo reviso las cuentas. No, así perdemos comida. Entonces cambiamos el puente. Yo me quedé mirándolas en silencio, porque entendí que, por primera vez, las cachorras no estaban jugando a casarse con vencedores. Estaban jugando a decidir. Y eso, para una mujer como yo, valía más que cualquier corona. Así que no, la historia no empieza con una boda. Empieza con una Omega a la que creía en sacrificio, y que resultó ser la mente más peligrosa de toda la mesa. Me obligaron a casarme con el alfa enemigo. Pero yo era la que controlaba la guerra. Y cuando por fin terminó, no fue porque me rescataran. Fue porque nadie volvió a poder mover una sola pieza sin pasar, antes, por mis manos.